Hola, en este video vamos a discutir los conceptos de razón de cambio instantáneo y derivada. Estos dos conceptos fueron abordados al inicio del semestre como motivación de nuestro curso y son efectivamente la médula de cálculo diferencial integral 1. Solemos representar a dos cantidades que van variando una en función de la otra, pues a través de una función de variable real. Piensen ustedes que tenemos dada una función f que va de algún conjunto de números reales, típicamente un intervalo, por ejemplo, podría ser un intervalo cerrado a, b, y que toma valores reales también. Esta función entonces la podemos pensar como que asigna a cada número t o a cada instante t en el intervalo a, b, pues un número r que puede aumentar o disminuir conforme t se vaya moviendo a lo largo de el intervalo a, b. A veces lo hará más rápido, a veces lo hará más lento, y justamente la rapidez con la que se está dando este cambio suele ser denotado con como la razón de cambio promedio, digamos, en el intervalo. La idea es que pensamos que la cantidad f de t ha variado, inicialmente pasando de valer f de a hasta valer f de b, mientras que la t ha pasado desde a hasta b. Y precisamente la razón con la cual se ha dado este cambio en el intervalo, pues está dada de la siguiente manera, ¿no? El aumento de la t, el aumento que ha experimentado la t al pasar desde a hasta b, pues no es otra cosa que simplemente la diferencia entre b y a. ¿Sale? La distancia o lo que mide el intervalo a, b es precisamente esto, b menos a. Por otro lado, el aumento o el incremento o decremento de la f, pues también es lo que resulte como diferencia entre f de b, que es el valor final que tiene la función f, menos el valor inicial con el que ha tomado nuestra función f. Y así entonces la razón de cambio promedio pues es simplemente el cociente de dividir el cambio en f menos el cambio entre el cambio en t, o sea, f de b menos f de a entre b menos a. Si disponemos de una gráfica que represente a la función f en el intervalo ab, podemos observar que el aumento de t, el aumento en el dominio, pues es simplemente la longitud del intervalo que va desde a hasta b. El aumento de f es pues la diferencia entre f de a y f de b, o mejor dicho, de f de b menos f de a, es decir, la posición final menos la posición inicial. Y estos claramente pueden ser representados aquí, y a la vez que el cociente que se obtiene al dividir el aumento de f entre el aumento de t, representa precisamente la pendiente de la línea recta que une los puntos a, f de a con b, f de b. Si esta pendiente es positiva, estamos hablando de un aumento. Si la pendiente hubiese sido negativa, entonces estaríamos hablando de un decremento. Y esta pendiente en promedio nos dice, como olvidándonos de los detalles de lo que pudiera haber pasado en medio entre A y B en cualquier instante particular, cómo es que se hubiera estado comportando nuestra función, pues en realidad abstrae todas las vicisitudes por las que hubiera podido pasar nuestra f en el intervalo AB y regulariza ese movimiento, ese cambio, haciéndolo parecer uniforme, como si hubiese aumentado cantidades iguales en tiempos iguales. Esa información es la que nos brinda la razón de cambio promedio en un intervalo. Pero bueno, esta es una información muy parcial, es una información inexacta, probablemente no es útil si nosotros estamos interesados en conocer alguna cuestión particular sobre algún instante en ese movimiento.
Y por lo tanto estaríamos más bien interesados en pensar en la variación instantánea, ver, por ejemplo, si esta gráfica representa un móvil, pues qué tanto estaba avanzando nuestro móvil o qué tan rápido estaba avanzando en algún instante dado. Eso entonces podría estar más bien representado no por la pendiente de esta recta que une dos puntos, sino por la pendiente de una recta que se le aproxima a la gráfica de nuestra función en algún instante dado, en algún punto dado. Bueno, esto lo podemos hacer ahora que tenemos ya la noción de límite de funciones de la siguiente manera. Así como para calcular la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto dado, digamos x, f de x, habríamos utilizado que la pendiente de esa tangente es aproximable utilizando las rectas secantes, es decir, las rectas que unen puntos de la forma x f de x con puntos cuyas coordenadas son, digamos, t, f de t, donde t es algo próximo a x, es decir, que la pendiente de la recta secante se presume que es próxima a la pendiente de la recta tangente cuando t es próximo a x. Pues de la misma manera, la razón de cambio de f con respecto a t en un intervalo que digamos que va desde en un intervalo que va desde x hasta t, pues esto debería de ser próximo a la razón de cambio instantáneo, que vamos a denotar como d de f sobre d de x. ¿Sale? Debería de ser próximo. ¿Y cómo podríamos nosotros entonces obtener el valor correcto? Bueno, pues aproximándonos o aproximando esta t hacia x. Es decir, que la razón de cambio de f con respecto a x en algún instante x dado será entonces el límite cuando t tiende a x de la razón de cambio de f con respecto a x en el intervalo que iría desde x hasta t, que también podemos simplemente escribir como el límite cuando t tiende a x de f de x menos f de t entre x menos t. De esta notación conviene destacar lo siguiente. Usamos esta barra horizontal para denotar a veces la evaluación, es decir, que estaríamos viendo cuánto vale la variación instantánea, en dónde, en qué instante, o bien si la variación no es instantánea, sino a lo largo de un intervalo, estaremos denotando a los extremos de ese intervalo. Abajo pondremos al extremo izquierdo del intervalo y arriba al extremo derecho. Ya con menos rollo diremos entonces esta como nuestra definición oficial del cambio instantáneo de la función f en el instante x. Frecuentemente podemos calcular el cambio instantáneo de una función en muchos de los elementos de su dominio. Probablemente no en todos, pero sí en una buena parte. Por ejemplo, nosotros podríamos calcular el cambio instantáneo de la función x cuadrada en cualquier x, pues simplemente calculando el límite cuando t tiende a x de x cuadrada menos t cuadrada entre x menos t, el cual es un límite sencillo, debido a que, si bien es de la forma 0 entre 0, podemos hacer una factorización en el numerador, de modo que este límite es igual al límite cuando t tiende a x de x menos t por x más t entre x menos t. Y cancelando este término x menos t, lo cual podemos hacer porque pues al calcular el límite cuando x tiende a t, nosotros estamos evaluando a esta función en valores de t diferentes de x, ¿cierto? Así que la expresión
dentro del límite, es decir, el cociente de aquí equivale a el siguiente término, simplemente a x más t, ¿cierto? Es decir, nosotros podemos saber que de la posibilidad de la cancelación de estos dos términos debido a que t y x son diferentes. Y bueno, este último límite es simplemente calculable por evaluación, es decir, nosotros podremos simplemente evaluar esta función, la x menos t, en t igual a x, para calcular el límite debido a que pues, esta función es continua. Ya la hemos identificado como una función continua. Entonces, esto pues simplemente es igual a x más x, o escrito de otra manera, 2x. Es decir, dado que nosotros podemos calcular para cualquier valor de x el cambio instantáneo en x de la función x cuadrada, y que este es igual a simplemente el doble de x, nosotros podemos establecer la siguiente fórmula que dice el cambio instantáneo de x cuadrada en x es igual a 2x. Y bueno, como esto lo podemos hacer para todo número real x, podemos ver entonces que el cambio instantáneo también puede ser expresado como una función que depende de x. En este caso, eso puede ser calculado para todos los x en R, es decir, la función que a cada x le asocia el cambio instantáneo de la función dada, en este caso de x cuadrada, pues es una nueva función entonces y tiene como dominio a el mismo dominio que tenía nuestra función originalmente. Es decir, para f de x igual a x cuadrada, la función cambio instantáneo de f en x pues es simplemente la función 2x, ¿no? Esta función o este operador, digamos que a una función de variable real f le asocia a la función que nos da el cambio instantáneo de f, se le llama derivada y a veces se le denota así con una prima, es decir, f', la función derivada, y pues actúa de la siguiente, de esta manera, ¿no? Esta f' pues es el cambio, es la función que nos da el cambio instantáneo de f. Y además se acostumbra a llamar la derivada a f' como la derivada de f. La derivada de una función es una nueva función que nos da el cambio instantáneo. Y hay más notaciones para ella. Por ejemplo, esto de mayúscula de f, bueno, también esto de x, d sobre dx, f de x, f', como hemos dicho, son notaciones que se refieren a la misma cosa. Vemos un ejemplo general en el sentido de que será calcular la función derivada de la función x a la n para n cualquier número natural, es decir, una función potencial con exponente en los números naturales. Bien, pues calcular la derivada de f consiste en calcular el límite cuando t tiende a x de f de x menos f de t. En este caso, f de x es x a la n y f de t es t a la n. Y esto dividido entre x menos t. Nuevamente nos sale un límite de la forma 0 entre 0 que no podemos entonces calcular por simple evaluación, pero sí podemos factorizar en el numerador a x menos t mediante pues, un caso conocido de factorización, el de la diferencia de potencias enésimas, ¿no? En este caso, la diferencia de potencias x a la n menos t a la n se factoriza como x menos t por x a la n menos 1 más t por x a la n menos 2 más t cuadrada por x a la n menos 3 y así hasta que tenemos t a la n menos 1 por x a la 0. ¿De acuerdo? Son n sumandos y en los cuales bueno, la x está a potencias que van decreciendo desde n menos 1 hasta 0. La t
va también tomando potencias que van desde t a la 0, t a la 1, t a la 2 hasta t a la n-1, de modo tal que en todos los sumandos, la suma de los exponentes da n-1, ¿no? Aquí x está elevado a la n-1. En el siguiente x está a la n-2, pero t a la 1 pues nos da n-2 más 1 igual a n-1. Y así. Bueno, entonces todo esto dividido entre x menos t. Por el mismo argumento, nosotros podemos cancelar estos términos x menos t, debido a que al evaluar el límite cuando t tiende a x, nosotros podemos suponer que t es distinto de x. Y entonces este límite pues es igual al límite cuando t tiende a x de x a la n-1 más t por x a la n-2 más t cuadrada por x a la n-3, y así hasta t a la n-1 por x a la 0. Y ahora pues estamos ante el límite de una función continua. Esta función es continua en x, de hecho es continua en todo x en los números reales, así es que este límite lo podemos calcular simplemente por evaluación, ¿no? Evaluamos t como x y nos queda esto igual a x a la n-1 más x a la x a la 1, que es lo que resulta de sustituir esta t por x a la n-2 más x al cuadrado por x a la n-3, y así hasta llegar a x a la n-1, que es sustituyendo a esta t por x a la 0, que ya no escribimos. Y como se pueden dar cuenta, en todos estos exponentes, bueno, la suma de los exponentes siempre va a ser igual a n-1, y tenemos tenemos n sumandos. Tenemos n veces x a la n-1, con lo cual obtenemos la famosa fórmula que dice que si f de x es igual a x a la n, entonces la derivada de f es n por x a la n-1. Claro, aquí la demostración que hemos hecho abarca solo el caso en el que n es un número natural. ¿Esto por qué razón? Pues porque este caso de factorización que ocupamos aquí, que este producto es igual a x a la n menos t a la n, lo hemos demostrado para n en los naturales. No lo sabemos, este caso no lo tenemos comprobado, si n es un entero negativo o si n es una fracción. Veamos un ejemplo más. Calculemos la derivada de la función f de x igual a la raíz cuadrada de x. Bueno, en este caso hay que observar que el dominio de la función f comprende todos los números reales positivos y al 0. Es decir, es el intervalo 0 infinito incluyendo al 0. Sin embargo, la derivada de esta función no va a incluir al 0 en su dominio. El dominio va a ser el intervalo abierto de 0 infinito. Veamos por qué. La derivada f' de x pues es el límite cuando te tiende a x de, en este caso, la raíz de x menos la raíz de t entre x menos t. Este límite lo podemos calcular pues haciendo el truco de multiplicar por el conjugado, el binomio conjugado del numerador. Es decir, multipliquemos por raíz de x más raíz de t entre raíz de x más raíz de t. Para que este número sea distinto de 0, pues es suficiente con que uno de los dos x o t sea distinto de 0, puesto que estos ambos sumandos son mayores o iguales que 0. Haciendo el producto señalado, tenemos que este límite es igual al límite cuando t tiende a x de x menos t entre x menos t por la raíz de x más la raíz de t. Sí, pero ahora bien, bueno, cancelando como es costumbre, ¿no? A sabiendas de que t y x son distintos, cuando calculamos un límite cuando t tiende a x, pues entonces obtenemos que esto simplemente es el límite
cuando t tiende a x de 1 entre raíz de x más raíz de t. Y este límite no sería calculable si nuestra x fuera igual a 0, porque bueno, tendremos un límite de la forma 1 entre 0 y estos, pues bueno, no existen. Entonces, para que este límite sí sea calculable, lo que nosotros tenemos que suponer es que x es distinto de 0. Y así entonces el resultado es obtenido simplemente por evaluación, porque la función 1 entre raíz de x más raíz de t es continua en x, así que esto vale 1 entre raíz de x más otra vez la raíz de x, o sea, 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x. En el siguiente teorema mostramos algunas formas equivalentes para la derivada de una función f en un punto x. Esta primera que mostramos aquí es simplemente la que hemos usado como definición. El límite cuando t tiende a x de f de x menos f de t entre x menos t. Si volteamos los signos del numerador y del denominador en esta expresión, obtenemos exactamente lo mismo. O sea que es muy claro que esta otra expresión es equivalente a la anterior por esa razón, porque tan solo han sido volteados los signos en ambos, numerador y denominador. Y finalmente, podemos, al observar que cuando t tiende a x, el denominador se está aproximando a 0, pues podemos escribir entonces también esta expresión como el límite cuando h tiende a 0 de alguna cosa, cual es pues la siguiente, f de x más h menos f de x. ¿Esto por qué razón? Pues porque nosotros podríamos pues reescribir, ¿no?, a t menos x como h, como esta h. Cuando t tiende a x, t menos x tiende a 0, de la misma manera que esta h está tendiendo a 0. Y si entonces, si t menos x es igual a h, pues tenemos que t es igual a x más h y viceversa. Entonces, pues estas dos expresiones, la segunda y la tercera, pues son equivalentes, pues simplemente por hacer este cambio de variables. Utilizando esta fórmula nueva para la derivada, calculemos la derivada de la función seno de x. Bueno, la derivada entonces de seno de x sería el límite cuando h tiende a 0 de seno de x más h menos seno de x entre h. ¿Sí? F de x más h menos f de x entre h. Y bueno, esta expresión se puede reescribir utilizando la fórmula que conocemos para el seno de una suma de ángulos. Esta es una de las equivalencias trigonométricas que conocemos. ¿Cómo se calcula el seno de una suma? Pues es seno de uno por el coseno del otro menos el seno del otro por el coseno del 1. Y eso es todo, el seno de x más h. Aquí le estamos menos seno de x. Y todo esto dividido entre h. Factorizando a seno de x en las expresiones en las que aparece, esto nos queda igual al límite cuando h tiende a 0 de seno de x por el coseno de h menos 1 entre h, más el seno de h entre h por coseno de x. Y bien, como seno de x y coseno de x no dependen de h, esto se puede entonces también calcular como seno de x por el límite cuando h tiende a 0 de coseno de h menos 1 entre h más el coseno de x por el seno de h entre h. Pero los siguientes límites son ya conocidos, son límites trigonométricos que ya hemos estudiado anteriormente. El límite cuando h tiende a 0 de coseno de h
menos 1 entre h, es bien sabido ya que vale 0. Mientras que el límite de seno de h entre h, que también ya lo hemos estudiado, este es un límite que vale 1. De modo que la derivada de la función seno de x es igual a coseno de x. Por último, consideremos el cálculo de la derivada de funciones exponenciales, digamos f de x igual a la x. Siguiendo nuevamente la definición segunda que tenemos de derivada de f como límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, tendríamos aquí límite cuando h tiende a 0 de a la x más h menos a la x dividido entre h. Bueno, en el caso de las funciones exponenciales tenemos la ventaja de las leyes de los exponentes. A elevado a la x más h se puede expresar como a la x por a la h. Y a la x aparece como factor común en estos dos sumandos. Y además esta a la x no depende de la h. De modo que nosotros podemos factorizar a la x en este límite. ¿Sí? Porque para ese límite a la x es esencialmente una constante. Entonces sería esto igual a la x por el límite cuando h tiende a 0 de a la h menos 1 entre h. Ahora, este límite no es uno que hayamos estudiado previamente. Este es un límite nuevo y no es un límite que sea claramente simple de calcular. No lo vamos a calcular realmente. Lo único que sí vamos a observar aquí es que este límite pues es una constante, ¿no? Ese es un límite que no depende de quién es x, solo es un límite cuando h tiende a 0. No depende de x, pero sí depende de a. Única y exclusivamente depende de quién sea a. De modo que con esto podemos nosotros notar que la derivada de la función exponencial a la x es la misma función exponencial a la x, pero multiplicada por una constante. O sea, que existe una cierta constante k de este número real, que simplemente es este límite. Y así la derivada entonces de una función exponencial es una constante por la propia función exponencial. Conviene mencionar lo siguiente. Para cuando la base de la función exponencial es el 2, esta constante es menor que 1. Es decir, el límite cuando h tiende a 0 de 2 a la h menos 1 entre h, no sé cuánto vale, no lo vamos a calcular, pero les puedo adelantar que se puede demostrar, que podríamos demostrar que esto es menor que 1. Mientras que el límite cuando h tiende a 0 de 3 a la h menos 1 entre h ya rebasa al 1. O sea que el 1 queda en medio entre pues las bases para las cuales este límite pasa entre 2 y 3, ¿no? O sea, a ver, este límite para el 2 es menor que 1, para el 3 es mayor que 1. Y pues, haciendo una interpretación abusiva del teorema del valor intermedio, podríamos nosotros, pues, un poco convencernos de que existe un número e, de tal manera que este límite, el límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 entre h, es exactamente 1. Y bueno, ese e pues debería de estar entre 2 y 3. Y bueno, aunque no se los voy a demostrar en este video, pues esto es una realidad. O sea, es verdad que existe un número real entre el 2 y el 3 que hace esta maravilla. Ese número e también se le conoce como la constante de Euler. Y tiene la propiedad tan sobresaliente de que, bueno, como este límite es 1, entonces lo que tenemos es que
si f de x es la función exponencial en base e, pues su derivada es la misma función exponencial en base e multiplicada por 1, es decir, ella misma. E es aquel número que sirve como base para una cierta función exponencial cuya derivada es la misma función exponencial, es decir, una función que satisface la ecuación funcional f' igual a f, es decir, derivada de f igual a la misma f. A la luz del teorema fundamental del cálculo, vamos a poder regresar a estudiar las funciones exponenciales, sus derivadas, pues ya con más precisión, con toda exactitud, sin recurrir a interpretaciones abusivas del teorema del valor intermedio, ni a el cálculo de límites o a la aproximación de ellos para otros valores de la base.